El perfume. Historia de un asesino. Primera parte. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en la que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llama Jean-Baptiste Regnault y su nombre, a diferencia de otros monstruos geniales como Dassault, Saint-Just, Fouch, Napoleón, etc., ha caído en el olvido. No se debe en modo alguno a que Regnault fuera en la saga de estos hombres célebres y tenebrosos enaltenaría desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino que a su genio y su única ambición se limitaba a un terreno que no se dejan huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa reinaban en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos en las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidas a lejías causáticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alimentos olían a cebolla y a los cuerpos. Cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apostaba como el clérigo, el oficial del artesano, como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y reinaba como una cabra vieja. Tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en la decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal. Entre la Rue aux Fers y la Rue de Fernand-Rrier, o sea, el Cimetière des Innocents. Durante 800 años había llevado ahí a los muertos del hospital Hôtel-Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en las largas fosas y durante 800 años se habían acumulado los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó el día en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosaban de cadáveres, se hundieron y el olor pútrido de atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en el que fue por fin el ser cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en lugar de antiguo cementerio, se erigió un mercado de víveres. Fue ahí, en el lugar más maloliente de todo el recinto, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Regnault. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores de parto, la madre de Regnault se encontraba en un puesto de pescado en la Rue aux Fers, escamando albures que se habían destripado previamente. Los pescadores, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Regnault no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabaran lo más rápido posible con el repugnante parto. Era el quinto,
Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su sangre sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy, y la madre de Grenoble, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y, aparte de la gota y la sífilis y un tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Grenoble deseaba que todo pasara cuanto antes. Cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió, y, como lo hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical de recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del dolor y del hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento de Masia lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, correas, la multitud se agolpó a su alrededor. Avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobraba el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, cubren y al recién nacido entre el enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como esta confiesa, sin embargo, que lo había dejado morir, por otra parte ya hiciera con otros 4, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Plales de Grevet. En aquellos momentos el niño ya había cambiado 3 veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de 2 días. Según decían, era demasiado voraz. Mamaba por 2, robaba así la leche a los otros lactantes y sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafosse, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Ouen, donde el transporte era efectuado por mozos mediante carretas de rafia, en las que por motivos racionales hacían hasta 4 lactantes, y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinario elevada, por lo que se quedó a órdenes de los mozos, que solo se llevaban a los lactantes bautizados, y entre estos únicamente aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía estampallarse con Rouen. Y como el niño de Grenoble no estaba bautizado, ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse a las autoridades, y como por añadiduría no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas normalidades, por una serie de dificultades de índole burocrático y administrativo que parecía concurrir en el caso de aquel niño determinado, y porque, por la otra parte, el tiempo apremiaba, el oficial de policía Lafosse retrató de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa y previa exigencia sobre un destino ulterino. Se decidieron de él en el convento Saint-Mary de la Rue Saint-Martin, donde recibió el bautizo al nombre de Jean-Baptiste, y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a Rouen, decidió criarlo en expensas del convento, y con este fin lo hizo entregar a una novicia llamada Jean Bussy, que vivía en la Rue Saint-Denis, y a la cual se acordó pagar 3 francos semanales por sus cuidados.